Cuando quiera fundar un continente, ojo con ojo, bien caliente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, muy personal, los bichos de limpieza, y tú que estás sentado con Paolo Agassi. En el umbral del año 2. Estamos en la Cinemateca Boliviana, el lugar de culto del cine, y vamos a hablar con Paolo Agassi, amigo, director, maestro. Paolo, gracias por recibirme. Gracias a ti, Jimmy, para estar acá en este programa, para hablar, no sé qué vamos a hablar, vamos de política, de cultura general, de cine. De todo, hasta de mujeres, no te preocupes, pero vamos yendo. O de deporte también, yo soy stronguista, así que... Te acompaño en tu dolor. Muy bien. Bueno, está bien. Ahora dime, cuando digo la palabra cine, ¿qué te sugiere? Cine es el sentido que le ha dado mi vida. ¿Ya? Porque para el cine y para ser director de cine, yo he renunciado a muchas cosas, ¿no? Empezando por vivir en mi país de origen, en Italia. No, es un poquito exagerado eso, pero es evidentemente que para mí el cine es todo prácticamente. Cuando yo tenía unos 10 añitos, allá en mi pueblito, al norte de Italia, yo tenía claro desde ese momento lo que quería ser. Quería ser o director de cine o cantante, rock. Me encantaba el rock and roll, no el rock de ahora, ¿no? Elvis Presley, esas cosas, etc. Claro, pero con mi capacidad autocrítica, cuando era adolescente, en el cambio de voz, me di cuenta que era tremendamente desafinado. Y no me quedaba otra que ser director de cine. Sin embargo, estudié otra cosa. Yo estudié ciencias políticas y económicas y eso de una u otra manera me ha ayudado porque tengo una visión muy pragmática también de lo que significa ser cine, ¿no? Puede ser esta una limitación esa, ¿no? Pero me ayudó mucho porque tú sabes que además de dirigir, yo he sido director de producción de varias películas de varios colegas y justamente me ayudó muchísimo el manejar los números, porque para ser un buen director de producción tienes que manejar, aparte de los recursos humanos, los recursos técnicos, pero fundamentalmente los recursos económicos. No hay cosa peor, Jimmy, que tú terminas una película y dejas detrás una cola de cuentas por pagar, de gente insatisfecha. ¿Por qué? Porque no hay un manejo, digamos, científicamente correcto para manejar los recursos económicos. Wow. ¿Y la política te ha servido para ver el país, para ver los países, la gente? Mira, yo me formé políticamente en la escuela de cine. Yo hasta ese momento hacía tres cosas. Trabajaba ya, porque empecé a trabajar muy joven, trabajaba ya en una empresa norteamericana, estudiaba a la universidad, ciencias políticas y económicas, y también me metí en la escuela de cine, ¿no? Entonces, en ese moverme en tres diferentes áreas, el trabajo, los estudios, el cine, me ayudó la escuela de cine a encontrar ideológicamente mi visión. Obviamente que no era una cosa fija, no era la época, era final de los 60, en Europa lo que significó el mayo del 68, toda la revolución cultural, el librito rojo de Mao, que era un poco la Biblia, ¿no?, de esa época, la muerte del Che Guevara, ¿no? Entonces eran todos elementos que yo logré concretar y asimilar y esquematizar desde el punto de vista ideológico gracias a la escuela de cine. Entonces no es solamente estudiar cine que me formó como cineasta, no, me formó también como persona. Y ahí decides venir a América Latina. Mira, en realidad no decidí venir en América Latina para ir a América Latina. El tema de fondo es que cuando terminé la escuela de cine, yo tenía una carrera administrativa bien encaminada, había cambiado de empresa, después de la British Petroleum empecé a trabajar en la 3M de Estados Unidos, entonces tenía una carrera bien encaminada porque era todavía muy joven. La 3M era una empresa que se estaba formando en Italia, entonces había unos cuadros realmente de gente joven, gente muy capaz, tenía unos colegas fantásticos, pero ahí en ese momento cuando terminé la escuela de cine, ya surgió la pregunta, ¿qué voy a hacer de mi vida a partir de ahora?
¿Voy a seguir con esta carrera administrativa o qué? Entonces decidí irme... Tu ser o no ser. Exactamente. Entonces, para hacer cine en Italia tú tienes que irte a Roma. Es como en Estados Unidos, tienes que irte a Hollywood, si no, no tienes otras opciones. A mí ir a Roma así no me sentía muy cómodo, pero necesitaba pensar. Entonces decidí ir a mis jefes, que me apreciaban bastante, y decirle, señores, he decidido tomarme un año sabático para pensar qué voy a hacer de mi vida. Si decido volver, ¿me toman nuevamente en cuenta? Sí, me han dicho que sí. Entonces dice, perfecto. Vendí el autito que tenía, recogí mis ahorritos y dice, para un año me voy de viaje. Y como conocía México, había estado anteriormente, y me interesaban mucho las culturas precolombinas, ¿no? Entonces digo, quiero conocer más. Entonces la idea era justamente empezar del Perú, del Cusco, Machu Picchu, y luego por tierra irme hasta México. Esa era un poco la idea, ¿no? Y conocer un poco más. ¿Ya hablabas castellano? Nada. Ah, ya. Vaya. Eso me ayudó en cierto sentido, ¿no? Porque cuando no quería entender algo, claro, justificaba, no entiendo bien el idioma, una cosa así. Pero de cómo cayó Bolivia en medio de esto. Había dos factores muy importantes. Uno era que en esa época, en el ambiente universitario sobre todo, circulaban las películas del nuevo cine latinoamericano. ¿Ya? Nombres como Miguel Litín, como Jorge Sanginés, como Glauber Rocha, el brasileño. Entonces decía, qué interesante este cine. Además, cuando vi a Guarmalco, caramba, ¿no? Me impactó, pero me impactó más El coraje del pueblo, ya, ¿no? Claro. Una película que para mí es extraordinaria. Entonces tenía un amigo que era un pintor boliviano en Milán, que tenía un pequeño centro cultural. Él falleció ya, se llamaba Pedro Portugal, paseño, pero que vivía mucho tiempo en Europa. Se casó con él era pintor y se casó con una pintora francesa, y que me dice, pucha, si estás ahí en el Cusco, ahí a la vueltita está Mi La Paz, ¿no? Entonces tienes que conocer. Y además había esa atracción fatal que era conocer el lugar donde había muerto el Che Guevara. Claro. Para nosotros, para los universitarios de esa época era algo así, ¿no? Lugar de culto. Lugar de culto, digamos, referente ideológico, político muy importante. Y además tenía un amigo, un camba de San Javier, que estudiaba agronomía en la universidad, y me ha dicho, pucha, si vas, tienen que ir a conocer y saludar a mis papás. Vivían en San Javier, la mamá luego fue alcaldesa de San Javier justamente, y bueno, entonces ahí era un poco. Pero Pedro Portugal me rogó de contactar a la gente de Ucamau, porque dice, él quería organizar un festival de cine latinoamericano, y dice, en Bolivia acaban de hacer una película nueva, etc. Ya pues, llego y contactos, pero Sanginés, sorpresa, no está acá, está en el exilio, ¿no? Pero habían quedado Oscar Soria y Antonio Guino. ¿Ya? Ellos habían terminado de hacer la película Pueblo Chico, que evidentemente era la película que quería llevarse el Pedro para el festival, y estaba preparando Chuquiago. Entonces los contacté, después viajé, volví, y ahí yo viajaba con dos amigas, ¿no? Que estaban de vacaciones, y les dije, ¿saben qué? Este país es muy complejo, no es así nomás. Tú no puedes, como se hacía en esa época, mochileros, vas a un país, estás unos días, una semana, y cree que has conocido, ¿no? Claro. Este país es sumamente complejo, desde todo punto de vista político, cultural, social. Yo me voy a quedar un poco más, les dije. Y bueno, las acompañé a Lima, se embarcaron, tomaron el avión de vuelta para Italia, yo recogí mis bártulos que había dejado ahí, y me volví pensando quedarme un tiempito más. El resto ya es una cosa, sí, sucedieron cosas, me pidieron Antonio Guino, Oscar Soria. Ahorita, ¿volvemos sobre eso? ¿Me das 2 minutos? Pero hasta más, espero que haya mucha publicidad. Ya volvemos. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Ya volvemos. Piedra fundamental. Con Paolo Lo que te Agassi. digo lo sabe solo el viento. Tengo
Cuando quiera fundar un continente, ojo con ojo, bien caliente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, muy personal, los bichos de limpieza, y tú que estás sentado con Paolo Agassi, mirando en el umbral del año 2. Aquí en la Cinemateca con Paolo Agassi. Paolo, el escritor Paul Bowles decía que hay una diferencia entre el viajero y el turista. Sí. El turista es acrítico, pasa, listo, hasta luego. El viajero se involucra. Tú fuiste un viajero hacia Bolivia y te involucraste y te enamoraste del país y su gente. Me enamoré del país, de su gente, pero antes que nada me encantó La Paz. Y yo recuerdo la primera imagen que tengo de La Paz, que es mi ciudad, yo me considero paseño al 100%, he vivido temporadas en Santa Cruz, en Cochabamba, he viajado mucho, pero para mí La Paz es La Paz. Claro, en La Paz no había las cosas que hay ahora, era muy diferente, pero es La Paz. Cuando llegué, la primera vez, llegué de noche, en bus, en un bus de turistas que venía de Puno, del Cusco, me fui por tren a Puno, ahí me robaron mis equipos fotográficos, Qué raro. ¿no? Malditos, ya, en fin, no se puede generalizar, ¿no? Con los No, está peruanos, bien. pero ya, en fin, entonces así unos problemas porque había el pasaporte, fue muy complicada la llegada, ojo, no fue así nomás, muy complicada por esto así. Entonces me quedé en Puno para hacer los trámites así. Cuando llegué a La Paz, primero, era de noche, repito, y en el bus era el Alto, ¿no? Desaguadero, la cosa, llegamos al Alto y le digo, pucha, ¿esto es La Paz? Medio oscuro, claro, estamos hablando del Alto de 1975, claro. ¿no? Te podrás imaginar, le digo, caray, esto es, me entró algo de angustia, ¿no? Pero después llegamos a La Ceja y veo La Paz iluminada. La olla de oro. Y sabes, había una cosa tan bella. Todos los turistas que estaban en el bus, cuando vinieron la ollada así, hubo un aplauso. Y me volví el alma al cuerpo. Le digo, caray, decir, esta es La Paz, ¿no? Entonces, es mi ciudad. Pero, repito, tuve mucha suerte porque al llegar tenía algunos contactos, aparte, digamos, de la productora Ucamao, de Antonio, de Oscar, también otra gente. Los primeros días me alojé en la casa de Marina Azcárraga. Ya. De ahí viene tu amor por el Strongest. Así es, porque el primer domingo la Marina, hermana del Germán Azcárraga y además gran basquetbolista, me dice, hay un partido de fútbol. Quiere decir, claro, me gusta el fútbol y esas cosas, vamos a ir el Strongest. No me acuerdo cuál era el otro equipo, y estaban jugando en el Estadio Lastra. Entonces, ahí viene también las coincidencias de ciertas cosas suceden porque sí, ¿no? Empezar a conocer gente interesante, en fin. Pero fundamentalmente todo esto ligado al cine, porque digamos fuimos a Valle Grande, fuimos a San Javier, volvimos, y ahí ya empecé a hablar un poquito más. En realidad mi interlocutor, que era el más paciente de todo, porque Antonio Hino no tenía paciencia, y le decía al Oscar Soria, aténdelo tú a ese Tano que no entiende nada, ¿no? No logró así. Pero con el Oscar Soria sí, era un hombre muy especial. Y ellos que estaban preparando Chuquiago, yo le dije, estudié cine, ya le dice Antonio Hino al Oscar, lo incluiremos, a ver qué pasa. Y ahí empezó todo. ¿No? Participé al guión de Chuquiago, empecé a hablar un poquito mejor, fui asistente de dirección del Antonio en el rodaje, el asistente de edición, termina la película y sucede algo también que es significativo. El director de fotografía de Chuquiago era un argentino, Julio Lencina, que una vez terminado el rodaje de Chuquiago, a los pocos meses, fue al Cusco a hacer un rodaje con un cineasta peruano muy importante, Luis Figueroa, que estaba haciendo la versión, él había hecho una versión de Los Perros Hambrientos, ya, de la novela. De Ciro Alegría. De Ciro Alegría, gran novela, y estaba preparando la adaptación a cine de Yaguar Fiesta de Arguedas. Ya, de José María. De José María Arguedas, no es Arguedas, sí, su Argueda. Y me dice el Julio, oye, ¿no te gustaría participar en ese rodaje? Ucha, yo había conocido el Cusco, me gustaba mucho, y le digo, pero encantado, ¿no? Una experiencia nueva, linda. Hablaré con Luis, me dice, con el Lucho, a ver qué así. Y al poco rato me dice, sí, dice que vengas, y me largué al Cusco.
Mientras tanto habíamos terminado también la edición de Chuquiago, entonces estaba lista la película para estrenarse, entonces me fui al Cusco, una experiencia muy linda, muy complicada, la película duró casi un año a filmarse porque era por etapa, falta de plata, decir algo muy conocido también acá. Claro. Pero fue una experiencia más que otro humana, muy importante, cultural también, muy importante. Años después, Jimmy, llega un italiano, hace 3 o 4 años atrás, un italiano que, curiosamente, mira las coincidencias, la embajada me dice, hay un italiano acá, a ver si quieres conocer. Yo había terminado, estaba preparando el rodaje para los españoles de Blackthorn, sobre Butch Cassidy, y me dice, este señor, les hemos contado eso, quiere conocerte. Para hacerla breve, era un escritor que al comienzo de su carrera escribía libros de guías turísticas. Y yo había llegado acá con la guía turística suya. Y él había escrito su primera novela. Se llama Altiplanos, Máquinas Parlantes, Amores Altiplanos y Macchine Parlanti en italiano. Una novela muy interesante, donde algunos de los personajes eran justamente Butch Cassidy, Sundance Kid y Etta, que cuando huyeron de Estados Unidos, porque estaban buscando por la agencia Pinkerton, después de un asalto a hotel, decidieron irse a la Patagonia. Y vivieron ahí un par de años, compraron un rancho. Y fue ahí que cuando la gente de la Pinkerton los ubicó, ellos vendieron rápidamente lo que tenían y se vinieron a Bolivia. Que es un poco la historia que después hemos puesto en la película. Y él sabía que estábamos haciendo esa película, me conoció, y es una novela muy interesante, que luego se hizo la versión acá en Bolivia, la traducción al español, y que se ha editado, creo con plural, no me acuerdo bien, que es una novela muy interesante, que toca justamente la Bolivia, Argentina, Nueva York, la historia de un emigrante italiano que se va a Nueva York para buscar suerte, ¿ya? Y resulta que lo contrata una fábrica de gramófonos, los primeros discos, ¿no? Y él era amante de la ópera. Entonces vende en Nueva York, después se va a Argentina, dicen Argentina en el sur hay un montón de terratenientes que no tienen qué para venderles sus gramófonos. Y se va, y ahí en el barco conoce a Butch Cassidy y al Sundance. Y luego él hace el recorrido que hicieron ellos, porque después viene a Bolivia, se queda en Sucre una temporada, ideal para hacer una película, y después se va a Puno. A Puno conoce un cubano, es la novela, estoy contando, no una película, conoce un cubano amante de la lírica, y él le propone de poner en escena la ópera de Giuseppe Verdi, La Aida, en Sacsayhuamán. Dime si no es una cosa maravillosa, ¿no? No, realismo mágico, absolutamente. Realismo mágico. ¿Seguimos después? Seguimos después. Eso. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Ya volvemos. Piedra fundamental. Lo Con que te digo Paolo lo Agassi. sabe solo el viento. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, Jimmy diente a Iturri. diente. Piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Los ladrillos y tejas, Muy personal. los bichos de limpieza. Y tú que estás sentada Con Paolo Agassi. mirando en el umbral del año 2. Aquí en la Cinemateca Boliviana con Paolo Agassi. Paolo, cine, televisión on demand, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, me gusta todo en el momento que te permite la televisión. Por ejemplo, yo empecé a hacer televisión al comienzo de la televisión privada en Bolivia, pero había un motivo, porque claro, pocos años después, a mi vuelta del Cusco, empecé ya a pensar a mis propias, ya con esa experiencia, hice primero un cortito, luego hice la película Mi Socio, que obviamente me sorprendió y me perturbó un poquito porque fue un éxito popular muy grande. A partir de ahí que me sentí un poco responsable, como yo, admirador del nuevo cine latinoamericano, admirador del cine político de San Ginés, hago una película
tan popular como mi socio, me he sentido un poco culpable, lo reconozco en ese momento, y decido de hacer una película política, que fue Los Hermanos Cartagena, donde ahí, además de hablar, digamos, de lo que fue un hecho para mí histórico importantísimo, como fue la Revolución del 52 y la reforma agraria. ¿Y la dictadura? Y la dictadura. Que en la dictadura sucedió algo, Jimmy, que nunca más volví a hacer en el cine. Le puse en la segunda parte de Hermanos Cartagena mi experiencia personal. Yo me pregunto, para volver un poquito, qué cosa me impactó de Bolivia. Me impactó esa década del 75 al 85. Sucedieron cosas realmente impresionantes, hechos históricos importantes, fundamentales en muy poco tiempo. Era una cosa detrás de otro. Y por una serie de circunstancias yo me involucré bastante en todo ese proceso. Entonces quise transmitir mi experiencia personal ahí, y ahí cometí un error, porque la primera parte de Hermanos Cartagena es una parte muy lograda porque hay una perspectiva histórica muy interesante, pero la segunda parte de la historia de la hacienda, la violación de la mujer. Además, claro, es como un guión listo previamente, ¿no? Pero la parte, digamos, la segunda parte de las dictaduras era lo que yo había vivido. Por las reuniones sindicales. Por la amistad que tenía con Genaro Flores, con las dictaduras, las persecuciones, etcétera, que de alguna manera también estuve involucrado. Pero sobre todo, yo ahí cometí el error de no tener la perspectiva histórica. Una cosa es la historia cuando tú la reconstruyes, estoy hablando de cine de ficción, no es un documental. Otra cosa cuando tú le metes lo tuyo, lo que has vivido. Nunca más cometí eso, pero claro, cumplí un sueño de intentar hacer un poco el cine político de San Ginés, pero por mala suerte todo esto sucedió en la época de la UDP, previa a la hiperinflación, y fue un desbande total, porque mientras tanto yo había hecho la producción de la película, mi primer trabajo de producción de la película de Antonio Eguino, Amargo Mar, una obra, digamos, muy compleja, muy difícil, igual se estrenó en la hiperinflación, entonces así. Entonces, mientras tanto, ya estaba empezando, se creó el primer canal privado de Bolivia, que era ATV, ya, y a los pocos meses Telesistema Boliviano. Entonces me ha parecido una oportunidad interesante y luego me apasionó. La televisión es, ¿para qué te lo voy a decir a ti? Ya, la televisión es algo, es un bichito que te pica y es una cosa. Entonces ha sido... Es como la malaria, no te abandona más. Exactamente, ha sido un periodo muy largo. De hecho, yo volví a hacer cine después de 11 años de Los Hermanos Cartagena con El día que murió el silencio. Entonces, en toda esa época la televisión fue muy importante, ¿no? Y bueno, y después de Telesistema Boliviano hice El día que murió el silencio, y luego ya el Raúl Garofoli, que me invitó a entrar en ATV, ahí yo estaba terminando mi otra película, que era El Atraco, ¿ya? Y bueno, entonces había esa dualidad que de una manera se ha mantenido hasta ahora entre cine y televisión. No deja de ser interesante, pero yo entré en televisión, Jimmy, con la idea de hacer producción de ficción, hacer telenovela, serie, miniserie. Era muy ingenuo en ese momento, porque evidentemente en Bolivia es muy complejo, el mercado nuestro es... pequeño, hay muchos problemas, ¿no? Uno pensaba, bueno, Bolivia, Perú, si en Perú han hecho, yo recuerdo que una de las primeras telenovelas que compré para Telesistema Boliviano era Rubín, algo por ahí, era una telenovela peruana, ¿no? Que tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces hubo cierta frustración en este sentido, pero había otras cosas que me interesaron mucho. Hacer producción de noticias, por ejemplo, ¿no? Para no ir muy lejos, el Estudio Abierto, claro, en la época de ATV, que fue todo un fenómeno, y otras cosas más. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba en Telesistema Boliviano, nos contrató Yacimiento para hacer un ciclo de documentales sobre todas las diferentes área de yacimiento. Me permitió viajar en toda Bolivia. Entonces son experiencias que marcan, que sirven, que te ayudan a crecer. Estudio Abierto fue toda una puesta en escena, una novedad. Las noticias serias que eran leídas más o menos
de una manera muy pacata, de una manera muy conservadora, cambiaron y se convirtieron en espectáculo. Se volvieron en espectáculo, ¿no? Pero sin perder, digamos, la capacidad de análisis de la noticia. Hacerlo de una manera un poco no muy convencional, si se quieren. Yo recuerdo, por ejemplo, las peleas en vivo y directo entre Caetano Llobet y Adolfo Paco, que era todo show. Era un guión que se escribía, y tú lo sabes porque estuviste ahí, que se escribía una media hora antes de entrar al aire, ¿no? Pero eran guiones creíbles. Eran creíbles, es decir, representaban nomás a los personajes. Así es, se escribían guiones en función de los personajes, se habían creado unos personajes. Y el gran y muy entrañable Lorenzo. Lorenzo era el que le daba la credibilidad y la serenidad en el análisis de las noticias. Tú te las creías porque, bueno, los dos peleaban, pero caramba, había un hombre impresionantemente profesional y con una capacidad tan amplia de incursionar en diferentes áreas, ¿no? Lorenzo era el deportista, no señores, era un gran analista también. Sin duda. Paulo, hay quien dice que la televisión abierta tiene 10 años más de vida, que la gente va a ir hacia la televisión on demand. Es muy probable. Y el internet. Es muy probable, así como también el cine tiene los días contados en términos de la manera de ver cine. Ha habido hace unos 7 o 8 años atrás, ha habido un cambio trascendental en el cine. Uno, el advento, digamos 10 años, el advento del digital, que ha democratizado en una manera realmente impresionante el acceso a hacer cine a generaciones de jóvenes que en condiciones del cine convencional no hubiera sucedido. Y la forma además de ver, las multisalas. Y ahora resulta que con las plataformas digitales, ¿qué sucederá en el futuro? Y la televisión igual. Ahora, obviamente, la televisión convencional sigue siendo indiscutiblemente determinante cuando tú analizas la situación o el servicio que da un canal de televisión en términos de noticias locales del país. Pero no sabemos. Muy bien. Bueno, hablabas de cine, te invito a que vayamos a ver un poquito de cine y luego seguimos charlando. Vamos a ver a Amargo Mar. Está bien. Que fue mi primer trabajo de... No, mentira. Cuando quieras fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, Ya volvemos. piedra fundamental. Lo que Con te digo lo Paolo sabe Agassi. solo el viento. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, Jimmy diente a Turri. diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Los ladrillos y tejas, Muy personal. los bichos de limpieza, y tú que estás sentada Con Paolo Agassi. mirando en el umbral del año 2. Hay quienes como yo visitamos de vez en cuando las salas de cine y hay quienes viven aquí y pasan más tiempo en el cine que en su casa. Es el caso de Paolo Agassi. Paulo, ¿sabes qué me sorprende de la nueva época? Además de la tecnología, todo, la gran cantidad de producción que hay. Es decir, desde las novelas turcas, rumanas, el mundo se ha convertido en un mundo mucho más ancho. Cuando voy a comprar programación para TV, encuentro una cantidad que ya no sabes dónde meterla. Así es, yo creo que todo está en función de, además de los canales temáticos, yo creo que hay un antes y un después de Netflix. Sí, claro. Netflix y Company. ¿Ya? Lo que ha sucedido, la polémica que ha despertado el hecho que una película tan importante como Roma, de Alfonso Cuarón, que es un director que ya es entre el top del cine de Hollywood, porque ha tenido películas muy exitosas, en cierto punto Netflix le propone hacer una película histórica, compleja como Roma, Y muy íntima. solo para dar en el Oscar. Claro, participa al Oscar, pero digamos sin haber participado, sin haber sido estrenada en las salas convencionales de cine. Es por eso que Almodóvar realmente en el Festival de Cannes del año pasado, o de este año, no recuerdo bien, hubo una polémica, ¿no? Decir que no aceptaba que en concursos de cine haya películas que han sido producidas para televisión. Yo creo que estos son síntomas de grandes cambios que se van a venir.
Hay varios problemas, ¿no? Mencionaba antes, por ejemplo, que la nueva forma de ver cine en las multisalas, que son parte de los complejos de entretenimiento, como son los malls, donde tú no vas para ir al cine para ver una película. Claro. Empezaremos para decir que la gente que va al cine hoy en día, a ver películas extranjeras norteamericanas básicamente, muy comerciales, son un sector de la población muy joven, de 17 a 25 años, son el 70%, estadística no solamente en Bolivia, en todo el mundo, jóvenes de 17 a 25 años, donde van con la pareja, con la familia, con los niños, si hay que ver una película de dibujo animado, en un centro de diversiones como es un mall, para ir a comer una hamburguesa, para ver algún juego, y de paso... Comprarte ropa. Comprarte ropa, y de paso le dice, a ver, ¿qué les parece? Todavía es temprano, vamos al cine ya, a ver, ¿qué película vamos a ver? Y tú te vas a la boletería del cine y ves como 10, 12 propuestas en horarios. Hay cualquier cantidad de horarios, desde las 11 de la mañana hasta medianoche, cuando el cine convencional era el histórico matiné, tarde y noche. Entonces, ¿qué sucede? El otro día escribí una notita ya sobre esta nueva manera de hacer cine y decía, los miércoles 2x1, tú te vas y hay una cola inmensa a la boletería de gente para ir al cine. ¿Y qué hacen? La mayor parte son gente joven. ¿Qué hacen? Parejas, están así, cada uno con su celular, chateando, whatsappeando. Realmente digo, la comunicación, ¿dónde está? Bueno, llegan a la sala, se sientan, ya, empiezan, sigue chateando. ¿Y por qué crees que prácticamente el 90% de las películas extranjeras hoy en día son dobladas? Que ha mejorado mucho el doblaje, hay que reconocer. ¿Ya? Porque los subtítulos impedirían a seguir chateando y whatsappeando, mientras que tú sigues haciendo eso y escuchas y puedes seguir la película. Eso es una cosa increíble. Es por eso tú dices, paso muchas horas en la sala, cada vez menos, Jimmy, cada vez menos, porque me molesta terriblemente el ruido, por ejemplo, de la enorme bolsa de pipocas, la gente que whatsappea, que atiende el teléfono. Es increíble. Ahora bien, es un cine que te puede permitir esto, porque no es un cine que te obliga a pensar, a razonar. El cine que funciona, el cine comercial, superhéroes, dibujos animados, alguna película de terror, en fin. Pero por ende, en contraste con eso, de ese monopolio del cine norteamericano, gracias al digital, hay un montón de películas nacionales que se están haciendo con presupuestos muy limitados. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, yo tengo mi teoría sobre los orgasmos cinematográficos. No sé si el horario permite eso. Dale. Entonces, los orgasmos del director de cine. El primer orgasmo cuando aparece su película, que ha hecho con mucho sacrificio, en la sala de cine con sus parientes, sus familiares, una cosa así. Luego, si recibe una crítica más o menos favorable, otro. Ni te digo si es aceptada en algún festival de cine, teniendo una cosa así. Donde el concepto de hacer cine para el espectador, decía Jean Renoir, gran director de cine francés del siglo pasado, una película sin público no existe. El público es la esencia del cine. Tú haces cine por el costo, que significa en función del público. El cine ha nacido como industria del entretenimiento. Entonces, ese otro cine, que me parece importante, cine de autor, cine independiente, casi nunca toma en cuenta la importancia del espectador, que no estás haciendo una película para ti mismo. No estás haciendo una película para tu ego, para alimentar tu ego. Estás haciendo una película que la vea la gente. Eso se ha perdido en buena medida. Por tercer año consecutivo me han invitado a ser jurado del Premio Platino en series. Y ahí he podido ver la obsesión de la gente de ver un capítulo tras otro. En 10 segundos comienza y ya estás atrapado, ya estás metido. No es ir y ver a las 8 de la noche, el lunes, tu serie y esperar al siguiente lunes. No, es una tras otra, es mucho más vertiginoso. Bueno, Jimmy, te confieso que yo soy uno de esos enfermos del virus de las series.
me gusta mucho. Primero lo haces en tu casa. Te permite entre un capítulo y otro de levantarte, prepararte un sándwichito, tomarte un café o lo que sea. Y sobre todo te enganchan la posibilidad, porque son dos cosas diferentes. Antes los norteamericanos hacían lo que llamaban las telenovelas gringas, que eran la soap opera, pero ahora ha cambiado completamente. Las series, los capítulos de la serie, con éxito, con los que conocemos, que evidentemente hay trabajos muy, muy buenos, pero es la forma, digamos, de ver esta serie que están pensados para eso. La duración, que no es más de 45, 48 minutos, digamos, la definición de los personajes y de sus conflictos. Ahí hay un trabajo genial en la serie para los conflictos. Claro. Yo hace un par de años, cuando tuve la posibilidad por fin de satisfacer mi deseo de hacer ficción para cine, cuando hice la serie que se emitió por ATV, Sigo siendo el rey, de una u otra manera, en un contexto muy nuestro, porque si hay algo que es bien paseño alteño, es justamente la serie esto, claro. Pero hay esos mecanismos de dejar en suspenso, de interesarte y de hacer tuyo los problemas de los personajes. Eso es el secreto. Obviamente, después hay otro tipo de serie, como por ejemplo Juegos de Tronos, o en fin, que tú de tuyo no encuentras nada ahí. Y ahí es la fantasía, la evasión completa, ¿no? Hay series históricas muy lindas, los ingleses hacen cosas maravillosas. A mí me encantan las series inglesas porque hay unas ambientaciones espectaculares, actores extraordinarios. Es algo que te engancha y yo creo que en buena medida eso va a significar, no digo la muerte, por el ocaso de los canales de televisión convencionales. Pablo, podríamos hablar horas y horas y horas, pero el tiempo en televisión es así. Gracias por recibirme. No, gracias a ti, Jimmy, y permitirme, digamos, de expresar algunos conceptos, recordar algunas cosas de mi vida y sobre todo hablar de lo que me gusta, que es lo que le ha dado sentido a mi vida. El cine y la televisión. Muy bien. ¿Ya se ha terminado la película? ¿Nos vamos? Nos vamos. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de mi pieza, y tú que estás sentada mirando en el umbral del año 2.